Hola, ¿qué tal? Muy buen día, les saludo con mucho gusto hoy miércoles 10 de abril del año 2013. En materia de derechos humanos, hoy veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos entrega Agenda Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de Gobernación. En otras noticias, le informaré que han lanzado una convocatoria para periodistas contra la discriminación. En Costa Rica también lanzan una campaña antirracista en campañas deportivas. En otra información veremos que crean un brazalete con GPS para proteger a activistas de derechos humanos de secuestros. Y terminando hoy Informa TV en punto de las 10 horas tiempo del centro de México. Arrancamos con nuestro gran estreno de Iberoamérica Habla. Esto y más sucederá en tan solo unos instantes. Quédese con nosotros. Iniciamos con información nacional. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, entregó el día de ayer al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la Agenda Nacional de Derechos Humanos, que contiene 79 recomendaciones orientadas todas ellas a prevenir, a atender y corregir las violaciones a las garantías individuales. Las recomendaciones parten de un diagnóstico sobre la situación que prevalece en nuestro país en temas como la seguridad pública, justicia, grupos en riesgo, peligro de violencia o vulnerabilidad, así como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Este evento se llevó a cabo en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, donde Plasencia Villanueva llamó a las autoridades a reforzar los derechos humanos en todo México, ya que ello, dijo, permitirá fortalecer la cultura de la legalidad, reconstruir el tejido social y propiciar un nuevo ambiente de convivencia. En el marco del Día Internacional de la Salud, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos participó en el inicio de la campaña Rescatando tu Salud, organizada esta por la Comisión de Salud, la cual se estará realizando del 7 de abril al 7 de mayo para la información y prevención de la hipertensión arterial. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos señaló que a través de su Dirección de Quejas y Orientación, orienta a la ciudadanía respecto a las diferentes instituciones médicas que existen en la entidad, realizando de esta forma gestiones para su atención médica o de trámite. De igual forma, proporciona pláticas a la ciudadanía en general de los derechos que se tienen como pacientes, de las obligaciones y derechos del personal encargado de brindar atención en los diferentes nosocomios y áreas administrativas. A unas semanas de que se cumpla un año de la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, organizaciones civiles criticaron que las agresiones contra esta población sigan. Un recuento realizado por la Red Todos los Derechos para Todas y Todos indica que durante los primeros 3 meses de este año 2013, a lo largo de todo nuestro país, México, ya han ocurrido violaciones a los derechos humanos que ponen en riesgo la vida de las y los activistas. En un comunicado, los grupos que integran la red advirtieron que a pesar de que México ha dado pasos importantes en la protección de personas defensoras con la implementación de un mecanismo de protección en el país, quienes defienden los derechos humanos siguen expuestos a riesgos muy altos. El visitador de Asuntos Penitenciarios de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Raúl Díaz, solicitó un informe al encargado del módulo de Puente de Ixtla, Miguel Arellano Rivera, por el fallecimiento de un interno, por lo que este tiene un término de 3 días para poder rendirlo. Cabe señalar que el organismo Derecho Humanista dijo que seguirá alerta con la supervisión y atención a las cárceles y módulos en el estado, lo cual tiene como objetivo el poder verificar de oficio el respeto a los derechos humanos en todo el centro de reclusión y en las actividades relacionadas con la Procuración de Justicia y Seguridad Pública.
En días pasados, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos visitó el estado de Morelos para inspeccionar los centros de detención, verificar el trato y las condiciones de las personas que se encuentran privadas de su libertad y efectuar así propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente que rige los lugares de detención. Una vez que se concluya esta visita, se harán las observaciones pertinentes sobre los puntos verificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y será esta misma quien se encargue de dar el seguimiento puntual. Cabe señalar que la Comisión Nacional, a través de su tercera visitaduría, creó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el cual hasta la fecha ya ha visitado 330 centros penitenciarios en toda la República Mexicana. El número de quejas interpuestas en la segunda visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila van en aumento. En 2012 se recibían alrededor de 17 por mes y hoy, en 2013, son 24. David Omar Cifuentes Bocardo, segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que en el año 2013 ya se han interpuesto 73 quejas, de las cuales 13 son contra las agencias del Ministerio Público, 13 contra la Policía de Torreón y 13 contra la Subsecretaría de Educación en la comarca lagunera de Coahuila. En cuarto lugar se encuentra la Policía Operativa y los GATES con 6 quejas y el resto se distribuyen entre otras dependencias municipales y estatales. Adjunto a esto, Cifuentes Bocardo explicó que también se han emitido ya 3 recomendaciones en lo que va de este año, 2 para la Policía de Torreón y 1 para la Dirección de Seguridad Pública. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lanzó la convocatoria del 9º Premio Nacional Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo para dar a conocer la labor periodística contra la discriminación. La recepción de reportajes, artículos de opinión, fotografía, crónicas, reportajes de televisión será hasta el próximo 28 de junio y los lineamientos de la convocatoria se encuentran en la página emioRostrosDeLaDiscriminación.org. Durante la presentación de esta convocatoria, cabe destacar, estuvo presente Javier Hernández Valencia, representante en México de Naciones Unidas. Por su parte también se encontró el ombudsman capitalino Luis González Plasencia, quien destacó la importancia de las leyes para poder evitar la reproducción de discriminación en medios de comunicación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán amplió el plazo de la convocatoria para el 9º concurso de dibujo infantil Ilumina tus Derechos, que este año tiene como tema Alto al Bullying, por lo que se estarán recibiendo dibujos hasta este próximo viernes 12 de abril con un horario de 8 a 20 horas. De acuerdo a un comunicado de prensa, podrán participar todos los niños y niñas de Michoacán en 2 categorías, A de 6 a 9 años y B de 10 a 12 años. Los premios son de 4,000 pesos para el primer lugar, 3,000 pesos para el segundo y 1,500 para el tercer lugar, y se premiarán ambas categorías. Además, cada uno de los ganadores recibirán un diploma de participación. Los dibujos podrán entregarse en las sedes de las 6 visitadurías regionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en la página oficial del organismo www.cdhmichoacan.org.mx. Y bien, de esta forma terminamos con nuestra información en materia de derechos humanos a nivel nacional. En este momento vamos a nuestra sección Derechos Humanos en la web, que hoy nos hablará sobre la equidad de género. El día de hoy tocaremos un tema que probablemente ya han escuchado a través de las redes sociales. Se trata de la equidad de género. Como saben, la realidad de la mujer en los ámbitos económico, cultural, social, político, entre otros, aún siguen un peldaño inferior que el del hombre. Sin embargo, a lo largo de la historia se han logrado cambios positivos en muchos países, y esto se debe en gran medida a que la población en general está más involucrada con el tema de la equidad de género y los derechos humanos.
Por eso es importante saber que la equidad de género primordialmente es un derecho humano, que además está vinculado a la justicia, la imparcialidad y la igualdad social. También es un concepto indispensable para el desarrollo de la humanidad. Por ello, que en las redes sociales y en la vida cotidiana se comente mucho sobre este tema. Yo los invito a que conozcamos más sobre la equidad de género a través de la serie Realidades de Género. Veamos este fragmento del primer capítulo de la serie, que por supuesto pueden encontrar en YouTube. No cabe duda que existe una notable falta de equidad en el mundo, ya que ejemplos como los ya mencionados existen por millones. Debido a estos actos de inequidad, han surgido diferentes organizaciones nacionales e internacionales que están en constante lucha para promover la igualdad y así poder combatir la discriminación, esto mediante la defensa de los derechos humanos. La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones y formas de trato, sin dejar de lado las particularidades de cada persona que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen. Equidad de género significa menos pobreza, menos hambre y menos enfermedades, una vida mejor para hombres y mujeres. Significa igualdad de derechos. Ahora te invito a que por medio de Twitter y Facebook promovamos tan importante tema. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos, tuitea el hashtag #tweetporlaequidad y menciona @informatv_dhnet. Sube una imagen, escribe una cita o danos tu opinión. Esto fue Derechos Humanos en la Web. Es momento de conocer la información de derecho humanista a nivel Iberoamérica. El acceso a la justicia para las mujeres indígenas guatemaltecas asesinadas, torturadas y violentadas sexualmente durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt podría demorarse, toda vez que la Corte de Constitucionalidad de aquel país ordenó detener el juicio que se emprende contra el exmilitar para admitir las pruebas presentadas por la defensa. Organizaciones civiles, entre ellas la Fundación Grupo de Apoyo Mutuo, que representan a los sobrevivientes y testigos de los crímenes presuntamente ordenados por Ríos Montt entre el año de 1982 y 1983, calificaron la decisión de la Corte de Constitucionalidad como un intento de detener el derecho de reivindicar el pasado de la población indígena de Guatemala. Amnistía Internacional estima en 27,000 el número de desaparecidos en México durante este último sexenio y en su mayoría los clasifica como casos de desaparición forzada, pero una proporción importante corresponde a mujeres y niñas presuntamente víctimas de trata de personas, explotación sexual e inclusive feminicidio. La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe, conocida por sus siglas en inglés como CAT-LAC, denuncia que cada mes, únicamente en el Estado de México, se reportan casi 60 mujeres y niñas desaparecidas. Ante este panorama, diversas organizaciones civiles exigen a las autoridades un trato digno en el proceso de denuncia e investigación, así como la visibilización y resolución expedita de los casos. El relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank LaRue, visitará Honduras esta próxima semana para conocer la propuesta de reforma de ley de telecomunicaciones que se encuentra discutiendo el Parlamento. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Honduras indicó en un comunicado de prensa que LaRue llegará la próxima semana al país centroamericano para dar a conocer sus conocimientos sobre el anteproyecto de la Ley Marco de Telecomunicaciones que está promoviendo el presidente Porfirio Lobo. Este mismo comunicado detalla que durante su visita, el funcionario de Naciones Unidas prevé reunirse con el presidente, con los legisladores, con representantes de medios de comunicación y de la sociedad civil para recibir de estos sus opiniones sobre la nueva reforma de ley de telecomunicaciones que, según analistas, amenaza la libertad de prensa y de expresión en Honduras.
Autoridades de Derechos Humanos de Costa Rica y Fútbol de Costa Rica lanzaron este martes una campaña contra el racismo en actividades deportivas. El objetivo inicial de esta campaña está dirigido hacia personas que asisten hacia actividades deportivas, principalmente a partidos de fútbol. Así lo indicó la defensora de los habitantes, Ofelia Teitelbaum, al anunciar el lanzamiento de la campaña denominada Sácale la tarjeta roja al racismo. El presidente de la Unión de Clubes de Fútbol de Primera División, Osvaldo Pandolfo, planteó durante la ceremonia de lanzamiento la necesidad de contar con una legislación para prevenir y sancionar la violencia en las actividades deportivas. Asimismo, el presidente de la Asociación de Jugadores Profesionales, Reinaldo Parks, subrayó la necesidad de que la dignidad de cada persona sea respetada sin ningún prejuicio de raza. Y bien, esto es todo en Iberoamérica. Vamos a una breve pausa, que tenemos más información para usted. Te agradezco que continúe con nosotros en Informa TV. En este momento conoceremos lo que sucede en materia de derechos humanos a nivel internacional. Le informo que un brazalete con sistema de localización por satélite conocido como GPS y que tiene como objetivo dar con el paradero de su portador en caso de que éste sea secuestrado fue el que creó el grupo civil Right Defenders. El artefacto se llama Natalie Project en honor a Natalia Esterimova, una activista rusa que murió en el año 2009 tras ser secuestrada y asesinada brutalmente, por lo que es una medida que nace bajo la idea de proteger a los activistas de derechos humanos. El brazalete, del cual ya se han repartido algunas unidades, funciona mediante una alarma que la víctima deberá activar para que se envíe una señal directa a las oficinas de Civil Rights Defenders, equipos de rescate y cercanos a través de mensajes de Facebook y Twitter. En el caso de que el secuestrado no pueda activar la alarma, este se activará automáticamente si el atacante intenta quitarle de su brazo. Naciones Unidas dijo este martes que deberá suspender la ayuda en alimentos que entrega a unos 400,000 refugiados sirios en el Líbano este mes próximo, a menos que reciba financiamiento de manera urgente. La falta de recursos es parte de una estrechez financiera general que, según la organización, está amenazando sus esfuerzos por ayudar a casi 1.3 millones de refugiados y alrededor de 4 millones de personas desplazadas dentro de Siria por el conflicto interno que ya lleva 2 años. En otra información, al menos 1 de cada 3 adultos en las Américas tiene la presión arterial alta, por encima de 140 y 190, lo que aumenta el riesgo de sufrir un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular o una insuficiencia renal crónica. Por esa razón, la Organización Panamericana de la Salud animó a todas las personas a medir su presión arterial de forma periódica y a los servicios médicos a incluir ese chequeo en la atención sanitaria que prestan a los usuarios. Esto lo señaló al conmemorarse este pasado domingo el Día Mundial de la Salud. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud subrayó que el poder controlar la presión arterial es clave, pues la hipertensión, dijo, es una enfermedad que en muchos casos no presenta síntomas. El régimen de Damasco rechazó el envío a Siria de un equipo técnico para investigar el posible uso de armas químicas, al considerar que la misión propuesta por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, permite a los expertos desplegarse por todo el país. Según la agencia oficial de noticias SANA, el Ministerio Sirio de Exteriores aseguró que Ban Ki-moon ha aceptado que este equipo tenga tareas adicionales que se contradicen con la demanda que hizo Siria a Naciones Unidas debido a las presiones de ciertos países. Esto lo señaló Ban Ki-moon en La Haya. Asimismo, dijo que el equipo técnico compuesto por 15 especialistas y que se encuentra en la actualidad en Chipre ya está listo para poder actuar, pero que todavía esperan el visto bueno de las autoridades sirias para realizar el trabajo de campo. La
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados informó este pasado viernes sobre el incremento de las personas que huyen de la República Centroafricana hacia los países vecinos. Según su portavoz en Ginebra, Adrian Edwards, en las últimas semanas más de 37,000 refugiados se han trasladado a Chad, Camerún y la República Democrática del Congo. En un comunicado, el funcionario de Naciones Unidas señaló que se ha estado ya trabajando con las autoridades de esos países para ofrecer una mejor protección y asistencia a los refugiados. También el portavoz añadió que muchas de las veces el ACNUR se ve imposibilitado de ofrecer esa ayuda a los desplazados internos en la República Centroafricana por la situación volátil que vive actualmente ese país. Al menos 12 personas murieron este martes, entre ellas 5 cascos azules y 7 trabajadores civiles en un ataque contra un convoy de Naciones Unidas en Sudán del Sur. Así lo informó en un comunicado el organismo internacional. La representante especial de Naciones Unidas en Sudán del Sur, Hilde Johnson, explicó en una nota que la emboscada fue perpetrada por un grupo desconocido cerca del campamento de Gumuruk, en la provincia de Jonglei. El ataque ocurrido en una zona que es patrullada con frecuencia por las fuerzas de paz de Naciones Unidas causó además heridas a al menos 9 cascos azules y civiles. Cabe destacar que la misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur está presente en Jonglei para proteger a la población civil y escoltar a los convoys de ayuda humanitaria. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, advirtió este pasado martes que el nivel de tensión en la península norcoreana es muy peligroso y que un pequeño incidente puede desatar una situación incontrolable. Por ello, pidió a Corea del Norte que frene las provocaciones. También señaló a los periodistas que ya ha hablado de la crisis en la península coreana con las autoridades de China y este próximo jueves lo hará con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ban también ha pedido a los países vecinos que ejerzan su influencia sobre Corea del Norte para que ponga fin a su retórica provocadora. El organismo no gubernamental de Save the Children aseguró este martes que existen más de 2 millones de niños que sufren la guerra civil siria, convirtiéndose en las víctimas olvidadas del conflicto que ha cobrado ya la vida de al menos 85,000 personas. Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el organismo ha pedido mayor atención a la crisis humanitaria en la que se encuentran las niñas y niños en Siria. Asimismo, el organismo no gubernamental ha afirmado que el reclutamiento de menores por parte de los bandos enfrentados, el uso de los infantes como escudos humanos, las violaciones, las torturas, así como la malnutrición, son tan solo algunas de las atrocidades que han vivido los infantes desde que inició este conflicto. Bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Recuerden poder estar en contacto con nosotros a través de Twitter y Facebook. Nos pueden seguir a través de Twitter como @informa_tv de HNet o nos pueden encontrar en Facebook como Informa TV. Bien, le informo que hoy la comunidad derecho humanista se encuentra de manteles largos porque estamos a tan solo unos momentos de iniciar el programa Iberoamérica Habla. Yo le invito a que se quede con nosotros en nuestra transmisión de HNet.